Bien, damos la bienvenida al ingeniero Ángel Manero esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa. Gracias, Rómulo, por la invitación. Es un gusto, como siempre, estar aquí. Bueno, de hecho, con frecuencia leemos tus artículos, pero hay uno de ellos que lleva a una reflexión profunda. Digo, lleva a los actores, en este caso a los agricultores, a la pequeña agricultura, y ojalá también llevar a reflexionar a los políticos, porque tú pones ahí como el juego del ajedrez en una mesa, al sí. tema digamos, de la decisión política y los actores, en este caso en el campo. Lo que pasa es que tú lo mencionabas hace un momento, ¿no? El escenario político que por lo general se debe dar en el Congreso. En el Congreso no vemos fiscalización. Entonces, ves también los medios importantes en el país, me refiero a los medios de prensa, tampoco ves fiscalización. Entonces, de alguna manera la fiscalización, el control, el seguimiento lo estamos haciendo algunos medios de comunicación, algunos profesionales del sector que más o menos entendemos la materia, ¿no? Y en ese sentido vemos pues la gestión de las diferentes instituciones vinculadas al agro. Una de ellas es el Ministerio de Agricultura, que como tú bien dices en el artículo, un poco se ha cuestionado la gestión de este ministro, ¿no? Ahora, el ministro de Agricultura, Manuel Benítez Ramos, en su sustentación del presupuesto para el año 2015, señala que está logrando el incremento de un 19%. ¿Pasa por lograr incrementos, es decir, por tener más plata y no gastarlo con efectividad? Ese es digamos, mi interrogante. No, definitivamente, ¿no? Y va a pasar como todos los años. Este año el Ministerio lo va a cerrar con quizás 75% de ejecución. O sea, el hecho que el presupuesto incremente 15, 16%, 20%, al final no te dice nada, ¿no? Peor aún, un indicador es la eficiencia del gasto, el segundo indicador es qué tan efectivo es el gasto. Si tienes tú 30 programas dispersos que no consolidan la efectividad del gasto público, es decir, si tú tienes 30 programas con poco presupuesto, al final la mayoría se va en gastos administrativos, en bienes y servicios, en consultorías, y el presupuesto no llega al campo. Ahora, por un lado, la labor del Estado, para hablar en términos generales, un tanto que se ve cada vez más disperso que en años anteriores. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una agricultura competitiva? Pensé que con este impulso de las cadenas productivas, que en algún momento tú al frente, moviendo jóvenes emprendedores, la universidad, el campo, Sierra Exportadora de la mano con Agroideas para impulsar cadenas productivas agrícolas, estoy notando que esto se va debilitando. Lo que pasa es que hay un ajedrez político acá, ¿no? O sea, si vemos desde el punto de vista de instrumentos de política pública, es decir, instituciones que puedan ejecutar el gasto de manera eficiente, Sierra Exportadora es la entidad ideal, porque es multisectorial, porque puede operar en las regiones, porque tiene una estructura orgánica más ágil, no es lo complicado que puedan ser los ministerios. Pero los ministerios tienen recelo hacia Sierra Exportadora, ¿no? Y mucho de ese recelo ha hecho, por ejemplo, que a Sierra Exportadora no le den presupuesto. Y peor aún, que la coordinación y el trabajo conjunto con los ministerios tampoco se dé. Pues claro, yo podría hacer un gran plan de trabajo sumando Sierra Exportadora, sumando Agricultura, Produce, Mincetur, y hacemos todo un paquete por cada región. Pero esto en la práctica no se da, ¿no? Ahora, de hecho, a Sierra Exportadora siempre el presupuesto no fue el más, digamos, el más alentador, pero han demostrado aún hasta el día de hoy, de tener la capacidad de llevar adelante las alianzas estratégicas con el sector privado. Con el sector privado, y creo que esa es su principal fortaleza. De caso contrario, Sierra Exportadora probablemente ya no estaríamos hablando de ella. No, definitivamente, ¿no? Sierra Exportadora ha sabido entender al sector privado para promover negocios. Es decir, tú promueves lo que funciona, ¿no? O sea, si el privado ya está haciendo negocio allí, entonces poténcialo, ¿no? Porque ese potenciamiento va a hacer que este emprendedor que crece va a empujar las dinámicas regionales en cuanto a economía, en cuanto a producción, en cuanto a mercados, ¿no? Ahora, de hecho, el Ministerio de Agricultura ha creado ahora una unidad de negocios. Sí. Clarísima,
muestra de competencia de promover la comercialización de productos. Es interesante, o sea, yo digo, crear una unidad de negocio dentro del Ministerio de Agricultura te ayuda a focalizar el gasto y te ayuda a que el presupuesto llegue directamente al productor. Si esto lo hubieran hecho a inicio de este gobierno, fantástico. Pero lo están haciendo faltando año y medio para que salga este gobierno. Es la segunda reestructuración que hace el ministerio en este gobierno y vas a ver que no van a poder ejecutar nada. Se le va a pasar un año y vamos a seguir en la misma situación. Entonces, oye, ¿por qué querer reestructurar? No, hagámoslo con lo que tenemos, hagamos lo que mejor se puede, que va a ser bastante si nos focalizamos, si hacemos 3 o 4 cosas, porque para mucho no nos da ni la estructura organizacional, ni el presupuesto, 3 o 4 cosas bien hechas, y yo creo que el agro se lo va a agradecer, ¿no? Ahora, tenemos brazos que deberían de ser cada vez más ágiles, más fortalecidos para tener una agricultura competitiva. Por ejemplo, el INIA. ¿Cuánto de avance tenemos con el INIA, SENASA? El mismo manejo del agua, el mismo tema del ANA, que necesitamos impulsar el riego tecnificado en el país. O sea, ¿cuándo estamos avanzando en ello? En el INIA es muy poco, ¿no? Se hablaba de un nuevo INIA, el PNIA, un proyecto con participación del Ministerio, Banco Mundial, el BID, pero se ha avanzado muy poco, eso se debió lanzar ya a mediados de este año. El Banco Mundial y el BID han puesto dinero en condición de préstamo, ¿es correcto? Han comprometido, pero todavía no lo desembolsan. ¿Por qué? Porque tienen varias observaciones al poco avance que se está dando, ¿no? Y a la manera como se quiere implementar, ¿no? Porque si vamos a implementar una institución a capricho del ministro en poner a tal o cual persona y no poner a la que no me gusta, entonces no vamos a avanzar, ¿no? O sea, el esquema profesional, el esquema de convocar a los mejores profesionales y a los más idóneos para cada puesto no se está dando, ¿no? SENASA, de otro lado, SENASA ha quedado paralizada ante la crisis del café. Tienes a la ANA, que tampoco se ha vuelto un promotor de la inversión en temas del agua, en temas de conservación y conducción. Y tienes a las diferentes instituciones del sector público sin liderazgo. O sea, tú no ves a un director de programa, a un jefe de OPD que diga, esta es la visión, esta es la estrategia, este es el plan de trabajo y así estamos avanzando. Tú no ves a nadie. O sea, lamentablemente el ministro tiene que ver todo y se va perdiendo en dispersiones que no están llevando al sector a sentir que tienen un aliado en el sector público. Cajamarca, por ejemplo, es un completo abandono del sector rural. O sea, si hubiéramos estado en el sector rural, porque Cajamarca debe tener 200.000 agricultores. Fácilmente pudimos haber llegado al 50, al 60% de esos agricultores con un Estado fuerte, con un Estado que los ayude a ser competitivos, pero estamos desaprovechando oportunidades increíbles porque presupuesto tenemos. O sea, el problema no es dinero, el problema es ejecución de los presupuestos. El problema es focalizarnos donde podemos hacer cosas y ejecutar. Ahora, se observa que en el Ministerio de Agricultura estaría llegando a una situación un poco de asfixiarse, porque en el tema, por ejemplo, de los proyectos de agroideas o afines, cada vez llegan más proyectos, hay más demanda con los eventos de alcaldes productivos, el orientar los ProCompite, como que los alcaldes en la mayor parte ya se han ido poniendo las pilas y han ido organizando gente y presentando proyectos, pero estos están obviamente en carpeta. Sí, y agroideas es un buen instrumento de política pública. Lamentablemente el ministerio mismo le ha quitado presupuesto, le ha quitado 19 millones de soles este año. Agroideas tiene una demanda por planes de negocios que supera 3 o 4 veces el presupuesto que tiene. Peor aún, al jefe de Agroideas lo han puesto a coordinar la nueva unidad de negocios del Ministerio de Agricultura. Entonces, pareciera que estamos desarmando la mejor institución o mejor instrumento que tiene en este momento, ¿no? Sí, aquí hemos conversado con el jefe de Agroideas y días pasados nos hablaba con mucha alegría de esta área
de haber colocado unos 150 millones de soles, pero en realidad si empezamos a mirar la existencia de un poco más de 2 millones... Desde sus inicios. Desde sus inicios. Claro, claro. Pero si miramos la existencia de más de 2 millones de micro, pequeñas empresas en la agricultura, en realidad hemos llegado a muy poco, ¿no? Sí, porque tenemos 2 millones de pequeños productores. Obviamente es imposible llegar a todos, pero pensar en un 50, un 60% de esos productores se puede, ¿no? Obviamente en 5 años de Agridea, si hubiéramos avanzado con 50.000 agricultores cada año, que es perfectamente posible para el nivel de presupuesto que tenemos, ya este año estuviéramos en 250.000, 300.000 agricultores, ¿no? Lejos de los 20.000 que tienen en este momento. Ahora, a mí me llamó la atención ahí otro tema que señalaste hace algún momento, el tema del café, sobre todo en la zona del Braen, porque uno de las declaraciones del ministro de Agricultura, vamos a hacer reconversión agrícola en el Braen, ¿no? Con una cantidad, si no me recuerdo, de 1.000 hectáreas que se plantea. Ahora, pero si ahí tienes más de 75.000 hectáreas con problemas, por ejemplo, la roya en el café, que se ha declarado, se ha ampliado la emergencia por 2 o 3 meses más. Y la solución no está ampliando emergencias. No, definitivamente. Y le dan el pase a Indesi, ¿no? ¿Cómo es esto? Es una cosa de locos, ¿no? ¿Qué tiene que ser el Indesi en la crisis del café? O sea, el especializado y al que le compete la responsabilidad es el Ministerio de Agricultura, ¿no? O sea, nos hemos ido al Brain planteando un tema de reconversión que es necesario, pero las capacidades del Ministerio no le dan. O sea, si quisieron llevarte a hacer reconversión, bueno, tienen que darte capacidades y presupuesto. Pero si no te dan y tienes que sacar presupuesto de tu mismo presupuesto ordinario, entonces va a pasar lo que te pasa, ¿no? Solo te va a alcanzar para hacer 1.000 hectáreas. Ahora que lo hemos criticado, han dicho, no, son 3.000. Pero 3.000 igual es una cifra irrisoria, es como si tú quisieras apagar un incendio con un balde de agua. O sea, esa agua no te va a servir de nada y peor aún, esa plata que tú vas a meter va a servir para potenciar el narcotráfico. O sea, si vas a entrar, tienes que entrar con mucha fuerza. Si vas a entrar muy débil, al final eso no va a hacer nada y esa plata la vamos a usar para otros cultivos ilícitos, ¿no? La crisis del café nos hace ver un Estado paralizado en este momento, nos hace ver un Estado que no responde en cuanto a la sanidad, en cuanto a productos financieros, en cuanto a capitalización, y ejemplos tenemos, ¿no? Hay que ver Colombia cómo programa su reconversión cada 5, cada 10 años, y nosotros no podemos ni siquiera ir a Colombia a ver cómo funcionan estos modelos. Ahora, de hecho, en el Brain existe incluso una mesa interinstitucional para poder desarrollar proyectos que tengan mayor efectividad y se evite la dispersión de esfuerzos, pero pareciera que eso no se cumple. Por otro lado, nosotros como Pymes Perú, al momento del lío y de la difusión de la roya amarilla, viajamos, fuimos a los campos, y justo en esos días llegó el ministro de Agricultura de aquel entonces, don Milton Bongese. Se anunciaba, recuerdo en Pichanaque, 100 millones de soles y se armó los kits. Y los agricultores han dicho y dicen, no nos solucionan el problema dándonos estos kits, porque tenemos que hacer una nueva plantación con cafetos que tienen otro tipo de resistencia frente al cambio climático. Ellos lo entienden que estamos frente a un problema que está afectando y es el cambio climático. Bueno, definitivamente el cambio climático está en todos lados, ¿no? Ha cambiado la forma de hacer agricultura en costa y en sierra y en selva, ¿no? Pero ese diagnóstico del Ministerio de Agricultura, y se gastó casi 80, no sé si llegaron a los 100 millones en estos famosos kits, que es como alguien está enfermo y le dieras una aspirina, pues, ¿no? Entonces no te soluciona nada y es un gasto inútil que se ha hecho, ¿no? Han anunciado el Instituto del Café, o sea, hacer un instituto con inversión pública. Oye, si no puedes con el INIA, si el INIA no te funciona, ¿cómo hacer otro instituto en medio de la selva que va a ser un elefante blanco y va a ser fondos públicos que se van a perder, ¿no? O sea, no estamos yendo en la dirección del sector privado, hay que desarrollar capacidades de investigación, de asistencia técnica, de transferencia tecnológica entre los mismos privados. Ajá.
hay que ver, los cafetaleros saben quiénes dominan el tema, qué es lo que hay que hacer, los profesionales del sector saben lo que hay que hacer. Fortalecer lo que existe, ¿no? Fortalecer lo que existe. Porque en Villarrica, por ejemplo, hay un centro de entrenamiento para catadores que me parece mejorar, que fue uno de los alcaldes ganadores, incluso los alcaldes productivos el año pasado, este año. Así es. No, y hay diferentes institutos tecnológicos a lo largo del país que hay que fortalecerlos. O sea, hay que hacer lo que te da más valor, ¿no? O sea, a veces creemos traer la solución desde fuera, pero a veces más valor te da en potenciar lo que ya tienes allí, ¿no? De hecho, la experiencia, por ejemplo, de las cooperativas, hay como la cooperativa de Satipo, la cooperativa de Mazamari, o sea, hay experiencias, por un lado, de empresarios, de exportadores, de productores, donde podría realmente ahorrar el Estado y ese dinero más bien facilitar la mayor ampliación de hectáreas. Correcto, o sea, lo más urgente y necesario es capitalización, ¿no? O sea, ¿con qué recursos van a primero tumbar la plantación, luego hacer nueva plantación, la fertilización, la sanidad? Entonces, si no tienen acceso al financiamiento o acceso al capital, ¿no? Entonces primero hay que fortalecer eso y luego de ahí hay que pensar en la transferencia tecnológica, ¿no? Perfecto, para hablar de capital y de tecnología, porque pues los ministerios ahora están hablando de la creación de sus propios centros tecnológicos, llámese Produce con su instituto tecnológico en el marco de la diversificación productiva, y entonces pareciera que aquí cada quien empieza a levantar banderitas, bien lo ha señalado, ¿no? El cuadro de ajedrez para ver por dónde mueves tus fichas. Creo que hay que dar aquí una llamada de atención, ¿no? Pero es una cosa de locos, ¿no? Pareciera que a veces este gobierno es bastante de derecha y a veces pareciera que estamos ya en los tiempos de Velasco, ¿no? Donde quieren hacer 22 CITES públicos a lo largo del país, cuando ya tenemos un emprendimiento privado, ¿no? Es decir, oye, potencia a los privados, no gastes plata en edificios, en más laboratorios, y esos servicios ya existen en el sector privado. Claro, o en todo caso, evaluemos qué resultado ha dado los CITES del Estado, porque hay CITES estatales y que no funcionan, ¿no? Entonces, que no funcionan. ¿Cuánto de dinero cuesta realmente estos CITES y cuál es realmente el beneficio que se ha recibido? Entonces, este es un tema que nos llama la atención. Vamos a una breve pausa y regresamos para seguir profundizando este tema de la tecnología y el financiamiento para el desarrollo de los emprendedores y en este caso específico del agro. Conversando con el ingeniero Ángel Manero, un experto en el tema agrícola, en las comunicaciones también, por eso reitero, leemos sus artículos y el último artículo publicado, si no mal recuerdo, ayer o hace 2 días, el tema del ajedrez está muy bien explicado. Ahora, el intentar de incorporar tecnología no debería de quedarse solo en buenas intenciones. Todos apostamos porque se incorpore tecnología, es la única forma de darle competitividad a nuestra producción y a nuestros productos, incluyendo el valor agregado. El problema está cuando no se tiene una hoja de ruta para articular. Sí. O sea, para empezar, tú tienes ministros que están desconectados de sus sectores, ¿no? O sea, ningún ministro ha tenido experiencia profesional importante en sus sectores. Segundo, que tú no ves en las direcciones de los ministerios o de las entidades públicas lo mismo, profesionales que hayan tenido experiencia en el sector. Entonces, ni conocen a los agentes productivos, ni conocen el diagnóstico. Entonces, tienen que pagar consultorías primero para hacer diagnóstico. Cuando alguien que entra a la gestión pública ya debe saber qué hacer desde el primer día. Entonces, se demoran 6 meses primero para conocer el sector, simplemente para conocerlo. Otros 6 meses para planificar, otros 6 meses para presupuestar y el ministro ya cambió. Entonces estos ciclos y ciclos y ciclos y ciclos, porque no hay ministros especializados en su sector. Ahora, porque es difícil también, porque un ministro no solo tiene que tener un perfil técnico, sino tiene que tener un perfil político, porque el Perú de ahora es otro, el Perú de ahora ya no es Lima, o sea, el Perú de ahora son las regiones. Entonces, ahora, pero ingeniero, se pensaba que con el ministro de Agricultura actual,
la cosa podría caminar, porque todo pareciera que con Milton Bongesser estaba mejor enrumbado la cartera. Se decía, bueno, va a ser la continuidad porque venía obviamente de trabajar con el ministro. Claro, o sea, hay que reconocer que Bongesser tenía estrategia. Le faltaban cuadros técnicos dentro del ministerio, pero bueno, por lo menos había estrategia. Ahora, esa estrategia de alguna manera trazada en ese momento, ahora no se ha continuado, ¿no? Y ahora estamos, digamos, en la contraestrategia, donde no sabes qué pasa y a dónde vamos, ¿no? Y eso del no saber qué pasa y a dónde vamos significa, pareciera el ir aislándose, y entonces cada institución va corriendo por su lado, la cual al parecer también sucede lo mismo con el agrobanco. Parece que el cambio de la presidencia no le ha hecho muy bien a Agrobanco. Estamos leyendo algunas denuncias aquí en la revista Agronoticias, estamos escuchando la poca eficiencia de avanzar con sus productos. Bueno, Agrobanco es terrible, ¿no? Porque era una institución pública que sí había desarrollado liderazgo en su sector microfinanciero y en el sector de las finanzas públicas. O sea, lamentablemente este cambio de presidente ha enfriado a la institución de manera terrible, ¿no? O sea, yo recuerdo Hugo Wiener cuando entró, el primer día se reunió con casi todos los representantes del sector, ¿no? O sea, tenemos 3, 4 meses de este presidente y nadie lo conoce en persona. O sea, lo conoce porque probablemente ha ido a alguna reunión a exponer, pero no ha tenido reuniones personales con representantes del sector, ¿no? Entonces, bueno, y tampoco quiere dar declaraciones a los medios, ¿no? Y eso, o sea, es terrible que un representante, una entidad pública, un titular, no quiera dar declaraciones a los medios. O sea, lo primero que tú tienes que comunicar a los medios es tu visión, tu estrategia, tu planificación, qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. O sea, si no hay esa comunicación con tu público objetivo, porque a través de los medios se llega a los productores y a los agentes del agro. Entonces, ¿a quién has escogido para presidir el banco, ¿no? Es terrible. De manera que no se nota, digamos, indicadores de mucho aliento para nuestro sector agro. Entre tanto, el sector privado sigue haciendo lo propio, de alguna manera está avanzando, si lo miramos desde la óptica de la otra tribuna, que es invierto para ganar y hacen sus esfuerzos. Ahí creo que hay una calificación favorable. Eso es bueno decirlo, ¿no? Porque tenemos dos agros, ¿no? El agro de la agroexportación y el agro del mercado nacional y de la subsistencia. El mercado de la exportación, que es un orgullo también, ¿no? Este año vamos a cerrar los 5.000 millones de dólares en exportaciones, somos líderes mundiales en exportaciones de varios productos, líderes mundiales en productividad. Y este sector, por lo menos las exportaciones de frutas y hortalizas, crece de 20 a 30% cada año. Bueno, lamentablemente el café pues se nos sigue cayendo, ¿no? Pero también hay que decir que la agroexportación y el agroindustrial solo representa o agrupa el 5% de los agricultores. El grueso de los agricultores, los 2 millones de agricultores son pequeños agricultores cuya producción está orientada a la subsistencia o al mercado nacional. Y son los que pasan por una recesión que ya viene de hace varios años, porque el sector crece 2%, 2,5%, pero eso se debe a principalmente agroexportación y el agroindustrial. La pequeña agricultura quizás sigue decreciendo cada año, ¿no? He allí la importancia de seguir impulsando las cadenas productivas especializadas, el acercamiento de la juventud al campo, que ese es un tema sumamente importante, el valor agregado a la producción. A mí me parece me da satisfacción saber 2.000 hectáreas de granadillas en la zona de Pasco, bien interesante, pero tenemos para hacer miles de hectáreas y para seguir produciendo de manera especializada. ¿Ves el caso de Piura? La uva le ha cambiado la cara a Piura. No ves desempleo, ves inversión por todos lados, ves desarrollo de la ciudad. O sea, un cultivo te puede cambiar una zona. Un cultivo, claro, que tenga mercado, que tenga inversión. Y ese modelo piurano se puede trasladar a cualquier provincia del Perú.
Están manejando la uva Red Globe, ¿no? Red Globe, ahora uvas sin pepas también, ¿no? O sea, el proceso... Bueno, el plátano orgánico que también les está dando resultados, está creciendo. El banano, el etanol también, o sea, basta que tú tengas un cultivo exitoso, la gente se empieza a capitalizar y empieza a hacer nuevos cultivos. Y eso ya es un desarrollo por su propia cuenta, por eso el Estado solo tiene que dar el impulso inicial. La que sí habría alguna dificultad al parecer es con el desarrollo de la quinoa, ¿verdad? Según he estado revisando en este último número de Agronoticias y hemos entrevistado por teléfono a algunos responsables de la zona de Lambayeque, también del Valle del Jequetepeque, y señalan que por el problema del uso de los insecticidas podría tener una producción no muy, digamos, favorable para el mercado internacional. Sí, oye, disculpa que sea muy negativo, pero la quinoa es otro gran error de política pública en el Perú. O sea, por siglos la sierra peruana, además de la explotación minera, no ha tenido otras fuentes de ingresos importantes. La quinoa ha sido una de las grandes revoluciones para la región andina, es decir, pequeños agricultores que sin tecnología y haciendo lo que ancestralmente hacían, iban ganando plata, ¿no? Entonces tú ves al Ministerio de Agricultura que llega y dice, en vez de darle más competitividad a estos pequeños agricultores de la sierra, te dice, no, oye, vamos a promover la quinoa en costa. Pero es una cosa de locos, pues, o sea, te vas a soplar el riesgo de hacer algo nuevo en una zona nueva, con agricultores que no conocen el cultivo, y en lugar de promover a lo que ya estaba funcionando y que dichos de paso son más pobres y tienen prioridad en cuanto al presupuesto público, te metes a la costa y te pasan cosas como que te han pasado. Exceso en el uso de agroquímicos, 7 contenedores rechazados, ahora le exigen análisis de residuos a todos los contenedores, o sea, eso en sobrecosto además debe ser cerca de $10 millones para toda la exportación de quinoa en el Perú. Ya genera sobreproducción en ciertas fechas. En Majes la quinoa está a 3 soles ahorita. O sea, en realidad, en lugar de facilitar el desarrollo, pareciera que por desconocimiento o por entusiasmo, no sé por qué, se cometen estas ligerezas. Y no diga que no le avisamos, ¿no? Porque desde que dijeron que van a promover la quinoa en costa, nosotros le hemos dicho. Recuerdo haber leído. Y varias personas le han dicho. Entonces, yo creo que incluso de aquí hay gente que debería ir presa por malversar los fondos públicos y no beneficiar a quien se debe beneficiar. Bien, muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos esta mañana y esperamos tenerlo siempre para seguir hablando del agro peruano, que es una riqueza que nos falta potenciarlo, nos falta ponerlo al alcance de sus ciudadanos, ¿no? Gracias, Rómulo. Quizás unas palabras finales porque, oye, me haces renegar tú. Tranquilo, ingeniero. Pero ese es el 95% del agro. Pues, o sea, si queremos alegrarnos, bueno, veamos el 5% del agro, el de las grandes inversiones, el orientado al mercado internacional, que también nos da alegría. Pero no es el tema de este momento porque como nunca en la historia tenemos un presupuesto público que bordea los 2.000 millones de soles y con eso se podrían hacer maravillas en el sector para darle competitividad a la pequeña agricultura y es algo que no se está haciendo, ¿no? Nuevamente gracias por invitarnos y un gusto haber estado. Gracias, ingeniero, muy amable. Y que el ministro de Agricultura se ensucie los zapatos, dice el artículo del ingeniero Ángel Manero.